Hola y bienvenidas a todos. Hoy vamos a analizar a fondo una cuestión que la verdad quita el sueño a economistas y gobiernos. ¿Cómo podemos anticipar una crisis financiera antes de que nos estalle en la cara? No se trata de ver la explosión, sino de oler la fuga de gas mucho, mucho antes. Para ello, tenemos sobre la mesa un estudio muy interesante de Katalin Varga y Tibor Sendrei. Proponen un método que parece radicalmente distinto para medir el estrés financiero y lo hacen en una economía tan compleja y global como la del Reino Unido. La misión de hoy es desmenuzar esa propuesta, entender qué la hace diferente y, sobre todo, por qué es tan importante. Hola, es un placer estar aquí. Para ponerlo un poco en perspectiva, la mayoría de los indicadores de estrés que se usan hoy en día, son como una fotografía instantánea. Capturan el pánico, ¿sabes? El momento exacto en que todo se pone al rojo vivo. Pero se pierden todo lo que pasa antes, ese lento y a veces silencioso aumento de la tensión. Este estudio lo que propone es cambiar la cámara de fotos por una de cine. Quiere grabar la película completa, capturando el suspense a medida que se va acumulando. Me gusta mucho esa analogía. Vale, profundicemos en ella. Si los modelos actuales son como un termómetro, que solo te avisa cuando ya tienes 40 de fiebre, ¿qué es exactamente lo que se están perdiendo? ¿Cuál es el fallo de diseño de esa fotografía instantánea? El fallo, está en un supuesto fundamental que hacen. Es el de la estacionalidad. Los modelos tradicionales asumen que el estrés financiero, como muchas otras variables económicas, siempre tiende a volver a un promedio. Es decir, dan por hecho que después de una sacudida, las aguas vuelven a su cauce con relativa rapidez. Y ojo, no es que sean inútiles, funcionan bastante bien para detectar picos muy agudos, muy repentinos. Una caída de la bolsa en un solo día, por ejemplo. Exacto, para eso son perfectos. Pero en la realidad no siempre es así, ¿verdad? No, para nada. La realidad tiene lo que en el estudio llaman inercia. El estrés financiero real es pegajoso. Una vez que empieza a acumularse, tiende a seguir creciendo. Piensa en la confianza de los inversores. Cuando se pierde, no se recupera de un día para otro. Es un proceso lento. Es como una bola de nieve que va cogiendo tamaño ladera abajo. Y esta acumulación gradual, persistente, de vulnerabilidades es precisamente el punto ciego de los modelos estacionarios. Claro, porque están programados para pensar que cualquier desviación es temporal y volverá a la media. ¿Justo? Entendido. O sea que el gran riesgo es que estos sistemas de alerta solo hacen sonar la sirena cuando la crisis ya ha derribado la puerta. No te avisan de que alguien lleva semanas forzando la cerradura poco a poco. Exactamente. Te avisan cuando oyes el estruendo en el salón. Es un sistema reactivo, no preventivo. Y en política económica, el tiempo de reacción lo es todo. Actuar antes de que el pánico se generalice es la diferencia entre una corrección de mercado y una recesión que puede ser devastadora. Y es aquí donde la propuesta de Vargas y Sendrei cobra todo el sentido. Proponen cambiar las reglas del juego con modelos de factores no estacionarios. ¿Qué es lo que cambia con esta nueva lente? Pues cambia el supuesto de partida. Un modelo no estacionario no da por sentado que las cosas volverán a la normalidad por sí solas. Está diseñado para identificar y seguir una tendencia de riesgo creciente a lo largo del tiempo. En lugar de ver cada pequeño aumento de estrés como un ruido que se corregirá, lo interpreta como una pieza más de un puzzle. Como parte de una posible tendencia ascendente. Eso es, sabe reconocer la bola de nieve. O sea, si hubiéramos tenido una herramienta así en 2006 o a principios de 2007, en lugar de ver solo pequeñas turbulencias en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, este tipo de índice podría haber mostrado una especie de marea de riesgo subiendo de forma lenta pero imparable. Ese es el tipo de escenario. Ese es exactamente el tipo de escenario para el que está diseñado. Hay que decir que la idea de los factores no estacionarios no es nueva en econometría, ¿eh? Pero, sorprendentemente, su aplicación al estrés financiero ha sido muy escasa. Lo que hace este estudio es refinar estos métodos y ponerlos a prueba de forma muy rigurosa en los mercados del Reino Unido. ¿Y por qué el Reino Unido? ¿Qué lo convierte en un laboratorio tan interesante para esto? Pues por varios motivos. Es una economía muy abierta, con un sector financiero enorme y muy sofisticado, la City de Londres, y por tanto está muy expuesta a shocks globales. Además, en los últimos años ha vivido eventos únicos como el Brexit, que generan tipos de incertidumbre muy particulares. Todo esto, unido a la gran cantidad de datos de alta calidad que hay disponibles, lo convierte en el campo de pruebas perfecto. Vale, la idea es potente, pasar de la gestión a la prevención.
pero un modelo es solo tan bueno como los datos que lo alimentan. Me da curiosidad, ¿qué le echan a esta paella para que salga el sabor del riesgo real? ¿Cuáles son los ingredientes de este nuevo índice? Es una buena pregunta, porque la selección de ingredientes es clave. El estudio construye su visión de 360 grados sobre 4 pilares. 4 mercados clave. El primero es el mercado de bonos del gobierno. Es el cimiento. El clásico termómetro de la confianza en un país, vamos. Justo. Aquí observan 2 cosas. La diferencia de rendimiento entre los bonos británicos a 10 años y los de Estados Unidos, que se usan como referencia global. Si esa diferencia aumenta, significa que los inversores exigen una prima mayor por tener deuda británica. Entiendo. Y también miran la pendiente de la curva de tipos del Reino Unido, la diferencia entre los bonos a 10 años y a 3 meses. Una curva que se aplana o se invierte es una señal de alarma casi universal de que vienen problemas, ¿no? Sí, desde luego. Vale. Tenemos los cimientos del gobierno. ¿Cuál es el segundo pilar? El mercado de bonos corporativos. Si los bonos del gobierno son la salud del Estado, estos son la salud de las empresas. Aquí analizan el diferencial de crédito, la prima de riesgo extra que pagan las empresas por su deuda en comparación con el gobierno. Y lo hacen para empresas de distinta calidad crediticia. Ah, aquí entra el famoso canario en la mina de carbón. Precisamente, el estrés suele aparecer primero en los bonos de menor calidad, los calificados como BBB. Si el diferencial de esos bonos se dispara, es una señal inequívoca de que los inversores empiezan a dudar de la solvencia de las empresas más débiles. Es una de las primeras luces de alarma del cuadro de mandos. De acuerdo. Tenemos la deuda pública y la privada, el esqueleto del sistema. Pero las crisis modernas suelen tener un componente internacional muy fuerte. ¿Cómo se captura el pánico que puede venir de fuera? Supongo que hay que mirar las divisas. Has dado en el clavo. El tercer pilar es el mercado de divisas, el Forex. Y aquí la clave no es tanto si la libra esterlina sube o baja, sino su volatilidad. Miden la inestabilidad de la libra frente a una cesta de monedas clave. El euro, el dólar, el franco suizo y el yen. Una volatilidad muy alta refleja una incertidumbre enorme. Paraliza el comercio, frena la inversión. Es una fuente de estrés en sí misma. Y nos queda el cuarto pilar, que imagino que será la bolsa. Correcto, el mercado de acciones. Pero de nuevo con un enfoque muy inteligente. No se fijan solo en el valor diario del FTSE 100. Usan una métrica llamada CMAX. Mide las pérdidas acumuladas desde el último pico reciente. Ah, eso es interesante. Sí, porque no es lo mismo una caída puntual de la que el mercado se recupera que una sangría constante y sostenida. Esa sangría refleja un pesimismo profundo entre los inversores. El CMAX captura ese miedo persistente mucho mejor. Claro. Y lo que es fundamental aquí es que estos 4 mercados, estos ingredientes, tienen naturalezas distintas. Algunos datos tienden a volver a la media, son estacionarios, pero muchos otros no. Y eso justifica la necesidad de un modelo más sofisticado que pueda manejar esa complejidad, ¿no? Ese es el corazón del argumento. En lugar de forzar todos los datos a un mismo molde y perder información valiosa por el camino. Exacto. La realidad financiera es mixta y compleja, y tu modelo debe ser capaz de reflejarlo. De acuerdo, pero una cosa es tener una receta prometedora y otra muy distinta es demostrar que el plato es de verdad mejor que los demás. Y para eso los autores organizaron lo que ellos mismos llaman una carrera de caballos, para poner a prueba su índice. ¿Cómo fue esa competición? Pues fue una prueba de fuego, ¿sí? Pusieron a competir su nuevo índice, en varias versiones, contra 2 indicadores ya establecidos y respetados para el Reino Unido, el CIFLIS y el SOFSIS. La pregunta era muy directa. ¿Cuál de estos caballos es mejor prediciendo problemas en la economía real? ¿Y cómo se mide eso? ¿Cuál es la línea de meta? La línea de meta se mide con una metodología muy potente llamada Growth at Risk o GAR. La idea es brillante. En lugar de intentar predecir el crecimiento medio del PIB, que es muy difícil y a menudo poco útil, el GAR se centra en predecir la probabilidad de que ocurra un evento extremo. O sea, no predice el tiempo que hará mañana, sino la probabilidad de que haya un huracán. Exacto. Se enfoca en el riesgo de cola, en los peores escenarios posibles. Y aquí detecto un detalle metodológico que me parece crucial y a la vez arriesgado. Los datos oficiales del PIB son trimestrales, pero el estrés financiero es diario. Para que la comparación fuera justa, los autores crearon sus propias estimaciones mensuales del PIB del Reino Unido. Pero claro, me imagino que crear un PIB mensual no es trivial.
¿Cuál es el riesgo de que al inventar esos datos estés introduciendo tu propio sesgo? ¿Cómo se aseguran de que esa estimación es fiable y no una profecía autocumplida? Es una objeción muy pertinente, y son conscientes de ese riesgo. Lo que hacen es usar 3 métodos distintos para estimar el PIB mensual, basado en producción, en gasto y una combinación. Y luego comprueban que los 3 se comportan de forma muy similar. En la figura 1 del estudio se ve claramente. Las 3 líneas se mueven casi al unísono, hundiéndose de forma dramática en la crisis de 2008 y de forma aún más bestial durante el confinamiento de 2020. Esta coherencia interna les da la confianza de que su estimación mensual es robusta y no una invención que favorezca sus resultados. De acuerdo. Tenemos la carrera, los competidores y una pista de pruebas, mensual y validada. Vayamos al grano. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién ganó la carrera? Aquí es donde la respuesta se vuelve realmente reveladora. No hay un único ganador para todas las distancias. El resultado depende del horizonte temporal. Para el corto plazo, entre 1 y 6 meses, los nuevos modelos que proponen los autores, sobre todo su versión con 5 factores, son claramente superiores. Ganan la carrera. ¡Ah, bien! Son mejores para dar una alerta temprana de problemas inminentes. ¿Y a largo plazo? Cuando miramos a un año vista, el índice SOP-SIS, uno de los competidores, demuestra ser más eficaz. Predice mejor los problemas que se gestan más lentamente y tienen un impacto, digamos, más duradero. O sea que la verdadera revelación no es quién ganó la carrera, sino que estábamos viendo la carrera equivocada. Pensábamos que era un sprint de 100 metros, pero en realidad había que medir también la maratón. Exacto. El responsable político necesita saber quién va a ganar en los próximos 10 minutos y quién aguantará 40 kilómetros. Has dado en el clavo. Esa es la gran conclusión. No se trata de que un modelo sea bueno y otro malo. Es que capturan tipos de riesgo distintos. Los nuevos modelos de factores no estacionarios son excelentes para detectar esa acumulación gradual de vulnerabilidades, esa tensión que va subiendo y que probablemente afectará a la economía en los próximos meses. Es casi una diferencia filosófica. Este nuevo modelo te avisa de que el motor se está sobrecalentando. Exacto. Mientras que el SOP-SIS parece ser mejor identificando el riesgo sistémico más profundo, situaciones en las que múltiples mercados empiezan a fallar a la vez, creando un efecto contagio. No te avisa de que el motor se calienta, te avisa de que hay una grieta en el chasis. Vaya. Ambos son problemas gravísimos, pero de naturaleza completamente distinta. Implicación es enorme. No se trata de tirar las herramientas viejas y comprar una nueva, sino de añadir una nueva y muy potente a la caja. Y usarlas juntas. Precisamente. Y hay otra observación que refuerza el valor del nuevo modelo. Se ve muy bien en las figuras 2A y 2B del estudio. La figura 2A muestra los factores estadísticos del nuevo modelo, que son líneas relativamente suaves, persistentes, suben y bajan con cierta lentitud. En cambio, la 2B muestra los factores de mercado tradicionales, y son mucho más volátiles, llenos de picos y valles abruptos. Entiendo la ventaja de evitar falsas alarmas. Un índice que salta constantemente puede llevar a que se le ignore, claro. Pero, ¿no existe el riesgo contrario? Si el indicador es demasiado suave, podría hacer que los responsables políticos se confíen y reaccionen demasiado tarde a un shock repentino. Quizás la volatilidad de los viejos índices, aunque ruidosa, tenía su propia utilidad para detectar esos sustos imprevistos. Es un punto muy interesante y es un debate real. La respuesta del estudio sería que para esos shocks repentinos, los modelos tradicionales ya funcionan bien. El valor de este nuevo enfoque no es sustituir, sino complementar. Te da una señal de fondo, estructural, que antes no tenías. Es como el barómetro que te indica un cambio de presión atmosférica, aunque el sol todavía brille. ¿Y los otros indicadores son el detector de rayos? Justo, necesitas ambos para tener un pronóstico completo. Bueno, si tuviéramos que resumir los aprendizajes más importantes de este análisis tan detallado, los puntos clave que alguien debería llevarse de esta conversación, ¿cuáles serían? Yo destacaría 4 ideas fundamentales. La primera, medir el estrés financiero de forma útil exige ir más allá de los picos de pánico. Es crucial capturar la acumulación lenta y persistente de riesgo. Y para eso, los modelos no estacionarios son la herramienta correcta, porque entienden de tendencias y de inercia. Segundo, un buen índice de estrés necesita una variedad de ingredientes de calidad. Debe nutrirse de una gama amplia de mercados.
bonos públicos y corporativos, acciones, divisas, para tener una visión completa. Para no quedarse ciego a los riesgos que surgen en un rincón del sistema. Exacto. Tercero, y esto es clave, la eficacia depende del horizonte temporal. No existe la bala de plata. Los modelos de factores son mejores para el riesgo a corto plazo, de aquí a 6 meses. Otros, como el SoftSys, destacan en el largo plazo al capturar mejor el riesgo sistémico. Y eso nos lleva al cuarto y último punto, que es el más práctico, la complementariedad. El mensaje final no es de sustitución, sino de adición. Los responsables de las políticas económicas deberían usar un panel de control con varios indicadores, no uno solo. Esto les permitiría entender la naturaleza multifacética del riesgo y saber qué tipo de tormenta podría avecinarse. En fin, un análisis completísimo. Muchísimas gracias por haber arrojado tanta luz sobre este estudio. Y a todos los que nos habéis acompañado, un placer, como siempre. Ha sido un placer, y si me permites, el estudio deja en el aire una pregunta fascinante. Para combinar sus 5 factores en un único índice, los autores usaron un promedio simple, algo sencillo y transparente, pero ellos mismos admiten que esta es solo una forma de hacerlo. La búsqueda del método de agregación óptimo, la forma perfecta de ponderar cada factor, sigue completamente abierta. Y eso nos deja pensando, si la forma en que combinamos las distintas señales de riesgo es tan importante como las propias señales, ¿qué nuevos descubrimientos podríamos hacer si encontráramos la receta perfecta para ponderar cada factor? Quizás ahí, en esa combinación, resida la clave para acercarnos un poco más al santo grial de la predicción económica.